Os doy la bienvenida a este nuevo tema del curso de psicología que organiza la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales. Soy Javier Garcés, presidente de la asociación, psicólogo y profesor del curso. El tema que hoy vamos a tratar es la psicología humanista. Es una psicología muy atractiva porque no nos habla tanto como otras psicologías, otros enfoques psicológicos, de los conflictos y problemas de los seres humanos, como de su desarrollo, de su potencialidad, de su capacidad de alcanzar el bienestar. Es en cierta forma una psicología hija del mundo en el que nace, sobre todo a partir de los años 60 del siglo pasado, una psicología positiva, llena de vitalismo, que cree en el ser humano como algo diferente, como algo capaz de desarrollarse, como algo lleno de potencias. Se enfrenta a las dos visiones que eran predominantes en ese momento. Por un lado, el psicoanálisis, que hablaba sobre todo de conflictos internos de los seres humanos que determinaban su conducta y que le causaban trastornos, y por otro, del conductismo, que solo ve al ser humano fundamentalmente como un reflejo de los refuerzos o castigos que ha recibido a lo largo de su vida. La psicología humanista cree en el ser humano, cree en su desarrollo y le ve como alguien que busca su autorrealización. Es verdad que ha sido criticada primero porque al principio parecía que tenía más de filosofía que de una psicología experimental y académica, y además porque puede parecer que en su concepción del ser humano tiene algo de ingenuo, de buenismo. Pero también es verdad que desde el principio los psicólogos humanistas han tratado, sobre todo Roger, de demostrar que es una psicología que funciona, que es una psicología que cumple los requisitos de la psicología científica y que la terapia humanista, que es el fundamental fruto de la psicología humanista, es una psicología que funciona y que es la que realmente ayuda a los seres humanos. Lo cierto es que el influjo y la influencia de la psicología humanista en la psicología actual ha sido muy importante. Por un lado, la psicología positiva, que hoy es tan importante, es sin duda un producto de la propia psicología humanista, es el intento de colocar todas las aportaciones de la psicología humanista dentro de la psicología académica, dentro de la psicología más científica. Y por otro, los conceptos claves que aporta la psicología humanista, como la escucha activa como forma de terapia, la terapia no directiva, la importancia de la autoestima, muchos de estos conceptos han sido incorporados ya de forma general a la psicología. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es, en esta clase, vamos a hablar de los principios generales de la psicología humanista. Y después, en las dos clases posteriores, hablaremos de dos aspectos que son fundamentales para entender lo que ha aportado, lo que significa la psicología humanista. Y que además, como decimos, se incorporan ya de forma general a la psicología. Por un lado, la escucha activa, que es otra forma de hablar de la terapia humanista, y por otro lado, la importancia de la autoestima. Entonces vamos a empezar primero en esta clase por hablar de cuáles son esos principios fundamentales de la psicología humanista. Pues vamos a conocer cuáles son esos principios fundamentales de la psicología y la terapia humanista. Para el enfoque humanista son las creencias, los valores y las intenciones humanas las que realmente determinan su conducta. Fijémonos de cómo son principios que se oponen a los enfoques que eran dominantes en aquel momento, los años 50 y 60, donde nace el enfoque humanista, en el cual estaba el psicoanálisis, hablando de que el ser humano tenía multitud de conflictos internos por fuerzas que eran incluso desconocidas para él y que eso explicaba las conductas y sus propios trastornos, o el planteamiento conductista, en el cual el ser humano era sobre todo un sujeto pasivo, producto de los refuerzos y castigos que había recibido a lo largo de su vida. Frente a esto, el enfoque humanista habla de que las personas no son objetos sino sujetos de la experiencia. Es decir, tienden a su autorrealización, son seres activos que buscan el desarrollo de sus potencias. Por lo tanto, pone énfasis en las influencias ambientales, porque son las influencias ambientales las que van a facilitar el desarrollo de esas potencias de crecimiento, esa búsqueda de satisfacción de las necesidades de amor y de aceptación. Los seres humanos, en esa búsqueda, en esa necesidad de satisfacer necesidades fundamentales que vamos a ver a continuación, necesita
que el entorno, que su ambiente sea propicio para poder desarrollar esas potencialidades. Las dos figuras claves del enfoque conductista, sobre todo su nacimiento, son Carl Rogers y Abraham Maslow. Hablando justamente de Maslow, está muy difundida la jerarquía de necesidades, su jerarquía de necesidades que especifica de una forma muy clara uno de los principios que ayudan a entender qué es la psicología humanista. En esta jerarquía de necesidades de Maslow se establece que los seres humanos, todos los seres humanos tienen una serie de necesidades colocadas jerárquicamente. Las bases son las más fundamentales, la fisiológica, la de seguridad, la pertenencia, la estima, la autorrealización, pero el propósito de los seres humanos es llegar a la cúspide, a la autorrealización. El problema es que para llegar a esa autorrealización tiene que tener satisfechas las necesidades previas, las necesidades más básicas, por ejemplo la fisiológica, la de seguridad. Eso significa dos cosas. Obviamente que si un ser humano está pasando hambre, no tiene dónde comer, no tiene cobijo, sus necesidades más básicas no las tiene satisfechas, es difícil que esté pensando en la autorrealización, es difícil que crezca la autorrealización, puesto que tiene que centrarse en satisfacer esas necesidades. Pero hay otro enfoque también de esta jerarquía de necesidades, es que hay el peligro de que el ser humano, de alguna forma, aun teniendo satisfechas las necesidades previas, se paralice en esas necesidades que están por debajo de la autorrealización. Por ejemplo, puede ser que el ser humano, atado a su necesidad de seguridad, teniendo miedo a salir de la seguridad, de avanzar más allá de la seguridad, pues que no acabe llegando a la autorrealización, porque en su vida cotidiana, sobre todo en la sociedad actual, en que la mayoría de las personas tienen esas necesidades básicas satisfechas, pues que acabe anclado, en vez de la búsqueda de la autorrealización, de hacer todas sus potencialidades, sino que le dé miedo salir de la situación en la que está, salir de la seguridad en que se encuentra. Hablando de la terapia humanista, que es un reflejo, lógicamente, de la propia psicología humanista, lo fundamental es entender primero que lo que busca no es tanto resolver casos clínicos problemáticos, no es hablar de trastornos, no se centra en las enfermedades, sino que una parte de esa revolución humanista significa que le va a preocupar el ser humano normal, el ser humano que somos todos, el ser humano sano que busca su autorrealización, no diagnosticar, como he dicho, enfermedades, sino que piensa que la psicología tiene que responder a esa necesidad básica de bienestar para que sea útil a todos los seres humanos y no que sea solamente una psicología clínica. El concepto básico de la terapia humanista es la aceptación y la empatía, es decir, el conocimiento del mundo interno de la otra persona y su experiencia subjetiva. Vemos, por tanto, que se trata de una terapia que está centrada en el cliente. No es el psicólogo el importante, no es la terapeuta el importante, una persona que se coloca por encima de la otra y le va a iluminar, a contradecir, a juzgar, a buscar esos trastornos que a lo mejor él mismo desconoce. No, el importante es la otra persona, lo importante es el mundo de otra persona, y lo que la persona necesita no es que alguien le ilumine o se coloque delante de él y le marque el camino, sino justamente desarrollar sus potencialidades. Y lo que tiene que hacer el terapeuta, por lo tanto, no es dirigirle en ninguna dirección, sino centrarse en él, escucharle, tener sinceridad, aceptarle, empatía, ver lo que te está diciendo, porque va a confiar, como vamos a ver también, en el desarrollo de la propia capacidad que tienen los seres humanos, que es lo fundamental en la terapia humanista. El ser humano tiene capacidad de resolver sus propios problemas y lo que necesita es alguien que le ayude, que le haga aceptarse, que haga entender cuáles son esas potencias y simplemente que de alguna forma pues le acompañe en ese proceso de crecimiento. Y eso se hace porque a partir de la aceptación incondicional, el terapeuta se coloca delante de la persona, al lado de la persona, sin deseo de juzgarlo, con aceptación incondicional, aceptándole tal y como es, tratando de entenderle, porque de esta forma va a reflejarse su actitud en la otra persona. La otra persona se va a sentir, el cliente se va a sentir entendido, aceptado, comprendido, valorado, y se va a valorar a sí mismo, va a entenderse a sí mismo y va a poder desarrollar ese potencial de crecimiento. Porque, como acabamos de decir, ese potencial de crecimiento, ese deseo de superación, esa capacidad que tenemos los seres humanos de desarrollar nuestra propia terapia, de resolver nuestros propios problemas, es justamente el centro de la terapia humanista. El terapeuta lo que va a hacer es ayudar
a que el ser humano resuelva sus propios problemas desde dentro, desde sí mismo, desde su aceptación. ¿Y cuáles son las bases para esa terapia, para lo que va a utilizar para esa terapia? Pues es simplemente en un entorno en el que se desarrolle una relación entre dos seres humanos en la cual el terapeuta va a aceptar incondicionalmente al cliente y además va a hacerlo de una actitud auténtica, es decir, algo que solamente esa experiencia subjetiva del aquí y ahora de dos personas va a poderse desarrollar. La capacidad de una persona de entender a la otra y hacer que la otra persona se sienta entendida. Para eso hace falta, primero, que las personas que están en ese contexto de terapia sean auténticas, sean realmente lo que son. No solo el cliente, también el terapeuta. Es decir, que manifiesta sus propios sentimientos, que son francos, que se sienten libres, que están en esa situación terapéutica siendo sin miedo tal y como son. Y además, tal y como son, con una visión positiva e incondicional, es decir, una aceptación total, no está para criticar, para buscar los problemas, sino para aceptar y entender al cliente. Y hacer que la otra persona se sienta valorada y se acepte a sí misma. Y eso significa que también va a manifestar empatía, es decir, que son capaces de hablar libremente de sus sentimientos sin miedo a ser juzgados, sin miedo a ser criticados, y que se manifiestan abiertamente y sin miedo en sus sentimientos y tal y como son, porque solo así se pueden desarrollar. Para la terapia humanista, los problemas surgen cuando esa forma que tenemos, lo que sabemos que somos nosotros, nuestro yo real, como realmente somos en el aquí y ahora, no estamos de acuerdo con ella, no nos gusta, nos sentimos, digamos, no queridos por nosotros mismos, si vale la expresión para decirlo así. Tenemos un yo ideal que es distinto como nos gustaría que fuéramos, pero nos sentimos mal con nuestro yo tal y como somos. De alguna forma queremos dejar de ser lo que somos y no nos amamos o no nos queremos tal y como somos. Justamente esa distancia entre el yo real y el yo ideal, ese sentirnos mal con nosotros mismos, es lo que nos hace infelices. La clave de la terapia es lograr que justamente esa diferencia desaparezca, que lo que llamamos el autoestima, que el ser humano se sienta bien, tal y como es uno, como ser humano irrepetible, lleno de potencias, uno se siente a gusto de ser la persona que es. Porque es muy importante, solo para superarse desde el punto de vista humanista, solo la persona que se acepta y que se quiere, surge la necesidad de mejorarse. Solo cuando alguien se siente bien consigo mismo, confía en sí mismo, es cuando quiere dar pasos adelante para desarrollarse, para buscar la autorrealización. Pero si se siente mal consigo mismo, si no se valora a sí mismo, no va a tener ese desarrollo personal hacia autorrealización. Por lo tanto, la aceptación del yo real como algo, lo que somos, como algo que nos queremos, no significa que no avancemos, sino justamente es el paso inicial, el paso previo para podernos desarrollar como seres humanos. Hay que decir que el enfoque humanista ha sido criticado por tres motivos. El primero, como hemos también señalado, por la falta de rigor experimental y científico. Hay quien dice que parece más bien una filosofía de vida más que una psicología académica y experimental. Hay que decir que los psicólogos humanistas desde el principio han intentado realizar experimentos para demostrar que sobre todo la terapia humanista funciona, que realmente funciona en la práctica, que se puede demostrar que es útil, mucho más útil desde su punto de vista que el psicoanálisis o cualquier otro enfoque para de verdad resolver los problemas de los seres humanos, y por lo tanto han ofrecido y actualmente la psicología positiva, que como decimos es en gran parte hijo del enfoque humanista, pues tratan de mostrar que los principios de la psicología humanista pueden tener cabida perfectamente dentro de la psicología más científica. El segundo apartado, la segunda crítica, es que es una psicología individualista, es decir, en el cual se basa, al centrarse en ese ser humano, todos los problemas metidos dentro de sí mismo y como en su propio egoísmo, lo que de alguna forma potenciando una visión amoral, una falta de altruismo, una falta de conciencia respecto a la relación con las demás personas. No es una psicología que tan centrada en el cliente, en la persona, de alguna forma olvida lo que tiene que ver de solidario, de
de no individualista frente a las demás personas. Aquí los psicólogos humanistas responderían que al contrario, ¿no? Que solamente, como cuando hablaremos de autoestima, solo alguien que se quiere a sí mismo puede querer a los demás, que solamente una persona que se acepta y que se quiere a sí mismo, después con naturalidad puede desarrollar unas positivas relaciones con los demás. Entonces habla de que es al contrario, que es un camino, en la aceptación de uno mismo, un camino para llevarse bien con las demás personas. Solo quien se lleva bien consigo mismo es capaz de desarrollar unas relaciones adecuadas con los demás seres humanos. Y la última crítica es que parece de puro, como he señalado, de puro ingenua, parece muy buenista, como que desconoce la existencia del mal y la existencia de personas con graves problemas psicológicos y que es una psicología como no realista, de puro, que hace una visión tan positiva al ser humano, desconoce las otras realidades nada positivas que tienen algunos seres humanos. Aquí también el enfoque humanista contestaría que no es que desconozca la realidad, no es que no tenga claro que existen, por supuesto, personas con unos comportamientos extremadamente malos, extremadamente inadecuados, sino que su enfoque justamente en esa otra parte, en esa parte mayoritaria de los seres humanos que lo quieren desarrollarse. Entonces, aunque no desconoce, aunque es verdad que esta crítica puede parecer en algún momento acertada, puesto que el enfoque que hace la psicología humanista del ser humano, y justamente por ser tan positivo puede parecer poco realista, pero que justamente es un enfoque que para la mayoría de las personas, para los seres normales, digamos, es el enfoque que les ayuda a crecer y que les ayuda a desarrollarse. Bueno, pues hasta aquí hemos explicado el enfoque humanista. No es, por supuesto, mi opinión personal, sino que se trata de que nos coloquemos dentro de lo que es la filosofía, si vale así, la psicología humanista, para que en los temas siguientes que vamos a tratar de la escucha activa y la autoestima, que son unos hijos también de esta psicología humanista, pues podamos entender las bases que hay detrás de todo ello. Así pues, hasta la próxima clase.